Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y, para ser honestos, bastante controversia en el mundo del espectáculo turco. Si son seguidores de las series y de sus protagonistas, seguramente ya saben de quién estamos hablando. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que, cuando se unen, desatan pasiones y expectativas a partes iguales. Y hoy precisamente la razón por la que estamos aquí es porque ha surgido un rumor, o más bien, se dice que hay un vídeo que capta un momento de tensión máxima entre ellos. Así que si les interesa estar al día de todo lo que sucede con sus estrellas favoritas, saber los detalles de este supuesto enfrentamiento y qué podría significar para su relación o su imagen pública, les recomiendo que se queden conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido así de interesante. Denle al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para no perderse nada y ya estamos listos para empezar. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que se sabe, o se rumorea, sobre esta supuesta pelea captada en vídeo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que para muchos de ustedes ellos dos son un dúo dinámico, tanto en la pantalla como, quizás, fuera de ella. Su química en Senkalkam fue innegable y catapultó sus carreras a niveles estratosféricos. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban y, como suele suceder, las esperanzas de que esa conexión traspasara la ficción a la vida real se dispararon. Y de hecho durante un tiempo pareció que así era. Tuvimos imágenes, declaraciones, y esa aura de pareja que parecía fortalecerse día a día. Pero como en la vida misma, las cosas a veces toman rumbos inesperados, y los rumores de distanciamiento o problemas no tardaron en aparecer. Ahora, la noticia que nos trae aquí es que al parecer, existe evidencia visual de un momento de fricción importante. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Fue un desacuerdo laboral, algo personal? ¿Es este vídeo real o es solo una especulación más? Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre todo esto, basándonos en la información que ha circulado y en lo que se dice sobre las reacciones que ha provocado este presunto material. Comencemos por el principio, por el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Su trabajo en Senkalkam no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias en muchísimos países, y nosotros, desde este canal, cubrimos cada uno de sus pasos. El público los adoraba y la industria también. Sin embargo, después de un tiempo juntos, las noticias sobre una posible ruptura comenzaron a surgir. Al principio eran solo susurros, rumores que los representantes desmentían o que se dejaban pasar con evasivas. Pero con el tiempo se hizo más evidente que algo había cambiado. Las apariciones juntos se volvieron más escasas, las publicaciones en redes sociales se redujeron, y esa complicidad que antes irradiaban parecía haber desaparecido. Y es en este punto donde entra en juego el famoso vídeo. Se dice que este vídeo capta un momento de alta tensión entre Hande y Kerem. Los detalles sobre quién lo grabó, dónde y cuándo son, como es de esperar, un poco difusos y se basan principalmente en filtraciones y testimonios de fuentes no confirmadas. Algunas de las versiones más fuertes sugieren que el incidente ocurrió durante un evento público, o quizás en un rodaje, o incluso en un momento más privado, pero de alguna manera fue expuesto. La descripción general del vídeo, según los rumores, es la de una discusión acalorada. No se trata de un simple desacuerdo, sino de un enfrentamiento que, por la intensidad de los gestos, el tono de voz que se intuye, y la reacción de ambos, ha llevado a pensar que la relación, en ese preciso instante, estaba en un punto crítico. Imaginen la escena, dos personas que han sido tan cercanas, que han compartido tanto, llegando a un punto de fricción visible. Para los fans, esto es desgarrador. Para los observadores de la industria, es una señal de las complejas dinámicas que existen detrás de las cámaras. Las especulaciones sobre la causa de esta tensión son innumerables. ¿Podría ser por presión mediática? Ambos han vivido bajo el escrutinio público de manera intensa. La fama, aunque deseada, a menudo viene acompañada de una falta de privacidad que puede ser agotadora. ¿Pudo ser un malentendido en el ámbito profesional? A pesar de su gran química en pantalla, el mundo del cine y la televisión está lleno de desafíos. Puede haber diferencias creativas, problemas de agenda,
o presiones de producción que afecten las relaciones. O quizás, y esta es la opción que más se suele apasionar a los seguidores, haya habido un problema personal, una incompatibilidad que se hizo insostenible. La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, todo lo que tenemos son hipótesis. Lo que sí es cierto es que la filtración de este tipo de material, sea real o no, tiene un impacto significativo. Para los fans es un shock. Genera preocupación, debate y a menudo se toman bandos. Algunos pueden sentir decepción, otros curiosidad y algunos, quizás, una sensación de intriga morbosa. Para los propios artistas, la exposición de un momento de vulnerabilidad o conflicto puede ser devastadora para su imagen pública. La perfección que se proyecta en las redes sociales y en las entrevistas rara vez refleja la complejidad de las relaciones humanas, y cuando esa fachada se quiebra, aunque sea en un vídeo, la reacción del público puede ser impredecible. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo se manejan narrativas muy cuidadosas. Los equipos de relaciones públicas trabajan incansablemente para mantener una imagen positiva. Por eso, cuando surge algo como este vídeo, puede ser que la información sea tergiversada, exagerada, o incluso fabricada. Sin embargo, también es cierto que a veces la realidad supera a la ficción, y lo que se capta en estos vídeos es el reflejo de un momento genuino de tensión. La pregunta clave aquí es, ¿hasta qué punto es real la intensidad de la discusión y cuáles son las verdaderas razones detrás de ella? Analicemos las posibles repercusiones. Si este vídeo es auténtico y muestra una pelea significativa, podría tener varias consecuencias. Por un lado, podría marcar un punto de inflexión definitivo en la relación entre Hande y Kerem, si es que aún existía algún tipo de vínculo. Por otro lado, podría afectar su imagen profesional. El público tiende a idealizar a las parejas de pantalla, y verlos en conflicto puede romper esa idealización y generar cierta desconfianza. Además, este tipo de eventos siempre alimentan el ciclo de rumores y especulaciones, creando una presión adicional sobre los involucrados. Muchos se preguntan si este vídeo podría ser una estrategia de marketing, aunque suene un poco descabellado. En la era digital, la controversia vende. Sin embargo, en este caso particular, parece más probable que se trate de una filtración involuntaria o de un intento de dañar la imagen de alguno de ellos, o de ambos. La credibilidad de Hande y Kerem como profesionales es muy alta, y una pelea pública de esta magnitud podría ser perjudicial. Es interesante también considerar cómo reacciona el público ante este tipo de situaciones. En las redes sociales, las discusiones suelen ser acaloradas. Los fans defienden a sus ídolos, atacan a quienes consideran responsables y especulan sin descanso. Es un fenómeno fascinante de observar, pero también puede ser un terreno peligroso para quienes son objeto de atención. Hemos visto casos similares en el pasado, donde vídeos o imágenes de momentos privados de celebridades salen a la luz, generando un torbellino mediático. En la mayoría de los casos, las estrellas intentan mantener la calma, evitan pronunciarse directamente sobre el tema, y dejan que sus equipos manejen la situación. Si Hande y Kerem han decidido seguir esa línea, probablemente sea porque saben que cualquier declaración pública podría empeorar las cosas o dar más pie a las especulaciones. Para quienes se preguntan por la veracidad del vídeo, la verdad es que en ausencia de una confirmación oficial, cualquier cosa puede ser posible. Podría ser un montaje, podría ser un evento malinterpretado, o podría ser exactamente lo que parece, un momento de gran tensión. Sin embargo, la resonancia que ha tenido este rumor sugiere que hay algo de verdad en él, o al menos, la percepción de que hay algo de verdad. La industria del entretenimiento turco es particularmente receptiva a este tipo de historias, y los medios de comunicación a menudo las amplifican. Analicemos el impacto en su futuro profesional. Si bien un vídeo de este tipo puede ser perjudicial a corto plazo, no necesariamente define la carrera de un artista. Hande Erçel y Kerem Bürsin son talentosos y tienen una base de fans sólida. Lo importante será cómo manejen esta situación y cómo se recuperen de ella. La resiliencia es clave en el mundo del espectáculo. Ahora, reflexionemos sobre la ética de grabar y difundir vídeos de momentos privados de otras personas. Es un tema delicado. Por un lado, está el derecho a la privacidad de los individuos. Por otro lado, la curiosidad del público y, a veces, la búsqueda de la verdad. En el caso de figuras públicas, la línea entre lo privado y lo público se vuelve difusa, pero eso no otorga un derecho ilimitado a invadir su espacio.
Consideremos también la posibilidad de que este vídeo sea una herramienta de distracción. En ocasiones, cuando la atención se centra en un escándalo, se pueden ocultar otros problemas o situaciones más importantes. Sin embargo, en este caso, la conexión con Hande y Kerem es tan fuerte que parece poco probable que sea una estrategia de distracción generalizada. Lo que queda claro es que la dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de gran interés para el público. Ya sea como expareja, como colegas o como figuras públicas, su relación y sus interacciones generan titulares. Este supuesto vídeo de tensión máxima solo añade más leña al fuego y mantiene viva la conversación. Para concluir, este vídeo, o el rumor sobre él, nos recuerda la fragilidad de las relaciones, incluso las que parecen más sólidas. Nos muestra la presión a la que están sometidas las figuras públicas y cómo un solo momento puede ser amplificado y analizado hasta el infinito. La verdad detrás de este vídeo es hasta ahora un misterio, pero la especulación y el debate que ha generado son muy reales. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la tensión máxima entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el supuesto vídeo que la capturó. Hemos recorrido los rumores, las posibles causas y las implicaciones de todo esto. Lo que sí sabemos es que su historia, ya sea en la ficción o en la vida real, sigue cautivando a miles de personas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Espero que la información que hemos compartido les haya parecido intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el vídeo es real? ¿Qué creen que pudo haber sucedido? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora el llamado a la acción que tanto nos ayuda a seguir creciendo. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me dice que les ha gustado y me anima a seguir creando contenido similar. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y de formar parte de nuestra creciente comunidad. Denle a ese botón rojo, activen la campanita y únanse a nosotros. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.